si bien el G7 son 7 economías democráticas fuertes, industrializadas, digámoslo así, detrás de esas economías vienen aliados que son muy fuertes, inclusive que tienen todo para pertenecer a ese grupo. Corea del Sur, Australia, que son, digamos, países que ya podrían formar parte de, pero otros invitados como Nueva Zelanda, otros invitados como la India, con Narendra Modi, que es un proyecto que comienza y que augura que la India va a convertirse en un fiel competidor de la hegemonía mundial en el futuro, tal vez más en contra de China, peleando ese segundo puesto. Eh, el papel de Brasil, de Lula, como un país mediador para un acuerdo de paz. Y vuelvo a lo mismo, la oportunidad de Zelensky de dialogar con ellos, con Narendra Modi, el líder de la India, que no se habían reunido desde que comenzó la invasión. Repito, o sea, pareciera que le dieron a Zelensky ese foro como una oportunidad de entablar esa conversación cara a cara con aquellos líderes que no terminan por apoyar directamente a la causa ucraniana. No sé si viste por ahí el caso de Lula, que ni siquiera se le acercó a saludarlo. Él se ve el video donde llega a Zelensky y donde Lula ni siquiera lo voltea a ver, no lo saluda y nunca se reunieron, ni Lula ni Zelensky. Dicen que por temas de horario, Lula da Silva ya en declaraciones a posteriori, él dice que no se dio la reunión porque Zelensky tuvo problemas con su calendario, con su horario, que llegó un poco tarde a la reunión y que ya no se pudo dar. Zelensky dice que la culpa es de Lula y lo acusa como de estar más del bando de Rusia. Entonces, digamos que ese fue el granito en el arroz para los objetivos de Zelensky en la cumbre, el tema Lula, que pues a mí la verdad no me sorprendió, o sea, como que se espera esa postura de Lula. Pero bueno, lo más sobresaliente a mí me parece lo de Corea del Sur, que yo creo que tarde o temprano va a terminar enviando poderío militar. La noticia que voy a dar el día de hoy a las 8 de la noche es precisamente que Zelensky les pide ya directamente de forma oficial a través de una carta a Yoon Suk Yeol que por favor les dé sistemas de defensa aérea, argumentando que no está pidiendo poderío para agredir a Rusia, sino más bien para defenderse. Yo creo que Lula ha sido un personaje que hemos hablado durante los últimos 3, 4 programas fácil, ¿no? O sea, creo que es alguien que efectivamente sabe dónde tomarse la foto, en qué momento estar. Yo efectivamente leyendo todos los participantes del Sur Global, los que estuvieron ahí, primero me hace mucho ruido, digo, hace 20 años que se hablaba de los BRICS, de todas estas potencias emergentes. México figuraba ahí, pero vemos que pues en el caso de México el canciller está haciendo campaña, el presidente está peleando con el Edomex y Coahuila y las elecciones, entonces no se ve lo global, ¿no? Entonces ahí entendemos que un líder como Lula sí lo hace. Yo acá me anoté una frase que Lula dijo: la guerra de Ucrania se debe de hablar en la ONU, no en el G7, ¿no? Entonces me parece que ahí marca totalmente su postura al respecto. Y Pero tú sabes también, que por qué van? O sea, ¿por qué va Narendra Modi y por qué va Lula si están en los BRICS? Esa es una pregunta que me hacen. ¿Tú qué piensas? yo siento que hay que, reitero, que en relaciones internacionales no hay amigos, hay intereses, ¿no? Y efectivamente, pues creo que el pertenecer a los BRICS no implica que le estén dando la espalda a Occidente, al G7, ¿no? Sino efectivamente, pues es como esta cuestión, ahí lo que nunca vi los memes, ahí luego me los mandas, pero esta cuestión, me imagino lo que sucede y es como una cuestión de la universidad, de la prepa, ¿no? Los chicos cool se reúnen y invitan a los que no son tan cool, entonces me parece que es un poco eso, ¿no? Y me parece que pensando en los intereses de la India y de Brasil, pues Lula se ha reunido con Biden, ha ido a China, se ha reunido o ha tenido acercamiento con Rusia. Entonces vemos que Lula es un líder que sabe que tiene que estar en todos lados. O sea, me parece que no es alguien que a lo mejor con Zelensky sí marcó sus reservas, no se tomó la foto, no hubo reunión, por lo que implicaba a lo mejor, ¿no? Pero efectivamente creo que es alguien que está buscando la paz, ha hablado mucho de paz y demás, pero no está cargado hacia Ucrania como muchos otros líderes.
Y me parece que efectivamente el líder de la India, pues es alguien que de igual forma es muy pragmático. O sea, me parece que la edad no es algo simplemente un número, sino toda la experiencia que adquieres, sobre todo en este tipo de ámbitos internacionales de política interior, exterior y demás, Lo que pues te siempre hace has ver, dicho, ¿no? De cómo claro, la experiencia y los años volvieron, ¿no? A los líderes mundiales. totalmente, o sea, me parece muy interesante cómo esta cuestión de, por ahí leía efectivamente que la India, pues cada vez se está acercando más a Occidente, ¿no? Otra vez a las democracias, a esta cuestión de este mundo occidental, y eso no quita que sigan formando parte de los BRICS, que se haya formado un banco efectivamente con los BRICS, todo lo que implica, entonces me parece que este mensaje de no le estoy diciendo que sí ni a uno ni al otro, no tengo lealtad con uno ni con otro, sino que estoy buscando estos intereses y efectivamente, ¿no? Hablar de estas reuniones, de estar ahí cerca, yo creo que es muy interesante y reitero que si repasamos los videos que hemos, no es que estemos haciendo comerciales de los videos que hicimos anteriormente, pero hablamos de Vietnam hace un tiempo, entonces otra vez ahí está Vietnam, ¿no? Australia, todo lo que implicó esta venta de armamento entre Estados Unidos, los buques, todo esto que mencionaste tú puntualmente, los datos. Entonces vamos viendo cómo se van formalizando Corea del Sur, que ya hablamos. Entonces digamos que son países que tienen yo diría es un proyecto de nación interior, pero también al exterior. No, yo siento que muchas veces el problema de nuestro país, no sé por qué regreso a México, pero creo que es una cuestión de un reclamo y decir, bueno, no hay una idea clara en cuanto a que tu proyecto de nación tiene que dialogar con el exterior, ¿no? Tus votantes sí, son nacionales, tienes que hacer campaña a nivel nacional, pero también tienes que ir pensando que cuando gobiernas tienes que ir gobernando también con una visión regional, internacional, global y demás. Entonces, no sé si me estoy desviando del tema, pero sí creo que el sur global ya no puede ser estos países no alineados del siglo XX, sino que el sur global tienen que ser países que respondan a sus intereses y que puedan hablar comercialmente, económicamente, políticamente, diplomáticamente. Y pues creo que ellos al no tener un arsenal militar, bueno, India sí lo tiene, pero los otros países a lo mejor al no tener un arsenal militar tan fuerte, pues van buscando estas alianzas a través de otras cuestiones, ¿no? Y creo que es muy válido. Que también, bueno, qué bueno que me recordaste, se me había olvidado decir ese detalle de que estuvo el primer ministro de Vietnam ahí también en la cumbre. Eh, Biden iba a visitar Vietnam, que no sé si te acuerdas que lo comentamos, al final por los problemas de las negociaciones por el techo de la deuda con McCarthy, el líder de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, eh, se retrasó su viaje, ya tampoco fue a Papúa Nueva Guinea a firmar acuerdos, fue Blinken. Blinken se supone que fue pues a cerrar todos estos acuerdos en las islas del Pacífico, acuerdos de seguridad, supuestamente no militares, pero sabemos Estados Defensa. Unidos, ajá, eh, pero bueno, Vietnam, invitaron al primer ministro de Vietnam a que estuviera en el G7 precisamente para que se diera este encuentro con Joe Biden ahí. Estuvieron hablando, dicen que una hora, que yo creo que, o sea, para lo que dicen, pues que se estaban reuniendo, yo creo que ahí le exageraron, sobre todo porque casi yo no vi imágenes, no vi fotografías, entonces como que yo ya me estoy basando, ya aprendí como que si hay muchas imágenes, hubo una reunión medio larga, pero dicen que se reunieron nada más una hora, yo creo que fue mucho menos, pero bueno, el tema es que pareciera ser, o sea, a ver, no sé si me quiero explicar y no quiero tardar tanto en esto, pero a ver si lo logro. Yo veo que en este tema de los invitados que fueron al G7, que son países más cercanos al sur global, a esta etiqueta, que es mucho más cercana a Rusia y a China, llámese Vietnam, llámese la India, llámese Brasil. O sea, a mí me parece que se debe de ver, yo creo, como una victoria diplomática nada más, a favor de Occidente, porque yo no veo a Japón, yo no veo a Italia, yo no veo al Reino Unido yendo a una cumbre de los BRICS ahora que se va a llevar a cabo en Sudáfrica. O sea, yo no veo esa, o sea, digamos, la misma situación al contrario. Entonces me parece que el que ellos estén ahí sí habla mucho de, como tú dices, sí de los intereses de estos países de, pues básicamente de conseguir
tanto del sur como del norte global, lo que se pueda, si eso ayuda a consolidarse como economías ya no emergentes, sino absolutamente consolidadas. Entonces yo creo que el G7 logró una victoria diplomática, a ver, por lo menos simbólica, al tener allá a Vietnam, a la India, Brasil, a Indonesia también, que se me pasó a mencionar, que son países más cercanos pues al otro bando. Yo veía que Indonesia quería cerrar acuerdos con Irán, económicos, aumentarlos. Entonces vemos que ellos sí están de ese lado, de los supuestos enemigos del G7, pero eso no les quita que estén ahí presentes, y me parece, repito, una victoria más para los occidentales, y es un mensaje como, pues también de preocupación para Rusia, porque pareciera ser que esos aliados pues, no son tan fuertes, lo que hemos platicado, ¿no? O sea, pareciera ser que este hecho de no condenar a Rusia por parte de China y la India, pues no es tanto, o bueno, al menos así parece hasta estos momentos, no es tanto por una alianza ni por una amistad entre países, sino más bien por conveniencia económica, que le están sacando muchísimo provecho a ese no condenar a Rusia y no sancionarla adquiriendo los energéticos más baratos de Rusia. Exacto, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde tenemos que leer más entre líneas y darnos cuenta de esto cuando, por ejemplo, cuando hay la votación de la Asamblea General de la ONU ante una resolución, pues hay votos en contra, hay votos a favor y hay abstenciones, ¿no? Y la cuestión de la abstención es decir, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, me abstengo, también cuido mis intereses y efectivamente me parece que cada vez las naciones están dando cuenta más o están reforzando más esta cuestión de que no pueden estar gobernando sin dejar a un lado los intereses, ¿no? Y ahí vamos a ver el caso de Erdogan en un rato y demás, pero sí estamos viendo cómo el impacto de un país puede afectar a otros y ya se habla de que Erdogan va a ser el siguiente Putin y demás. Creo que a veces son exageraciones de los medios y de la prensa, ¿no? Para vender periódicos y para dar clics y demás, pero sí me parece que es importante, y yo reitero, esta cuestión de ver países que a México le vuelven a pasar, ¿no? Por un lado, que dices, bueno, México tendría que estar ahí, o sea, representar a un sur global y realmente ser líder en ese aspecto, ¿no? O sea, a lo mejor va a sonar muy feo, pero al menos ser líder de los jodidos, ¿no? No estás en las potencias, bueno, estás ahí con los que quieren ser emergentes o están buscando algo, pues haz algo y muestra un liderazgo, pues ni siquiera existes, no te toman en cuenta, pues también revisa un poco lo que estás haciendo en casa. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, quería decir que se nos pasó también el de Quad, el cuarteto, la reunión que ahí se llevó a cabo: Australia, Japón, la India y Estados Unidos. Este bloque conformado para detener a China económicamente, el de Quad se supone que no tiene nada de militar, por lo menos en la práctica, y ahí se dio a conocer la sede de la cumbre del G20, que se va a llevar a cabo a finales de este año en la India, y me llamó mucho la atención la región donde se va a llevar a cabo, así como dijiste de, de, este, de este simbolismo, de lo que hablábamos, de este simbolismo de que se haya llevado a cabo la cumbre del G7 en Hiroshima. La cumbre del G20 se va a llevar a cabo en una región disputada entre China y la India. China ya dijo, si se lleva a cabo ahí la cumbre, yo no voy a asistir, por lo menos no a través pues de Xi Jinping. Entonces vemos cómo, o sea, yo siempre digo pues lo mismo, y seguramente tú vas a decir también otra vez, pero es que pareciera ser que Estados Unidos es, bueno, no pareciera ser, es muy hábil encontrando como este enemigo de mi enemigo, y lo traigo para acá y empiezo como que a mover mis dados, y para que ellos allá medio se estén peleando, medio se estén incomodando, y aprovechándose siempre Estados Unidos de esta zona no tan privilegiada que también ya hemos hablado, donde sus vecinos son Canadá y México nada más, no hay mayor problema. Y bueno, Rusia, pero la Rusia de Moscú está muy lejos de la Alaska de Estados Unidos.